Imola, un trazado lleno de historia y gloria, volvió a ser testigo de un espectáculo inolvidable. Max Verstappen, el piloto imparable de Red Bull, firmó una de las actuaciones más dominantes de la temporada al conseguir una victoria que será recordada como un hito en la historia de la Fórmula 1, el Gran Premio número 400 de la escudería austríaca. Desde el momento en que se apagaron las luces del semáforo, Verstappen dejó claro que no habría lugar para las sorpresas. Su precisión, agresividad y calma combinadas le permitieron transformarse en una fuerza imbatible, dictando el ritmo y controlando cada aspecto de la carrera como si se tratara de una partida de ajedrez en la que él era el único maestro. El as bajo la manga de Red Bull no solo brilló por su manejo, sino por su entendimiento absoluto de las complejidades de la pista. Imola, un circuito técnico y estrecho, no dejó margen para errores, pero Max supo aprovechar cada curva y recta para consolidar una ventaja que, vuelta tras vuelta, dejaba atrás a sus perseguidores. La afición, extasiada, no pudo apartar la mirada del imponente RB19, un coche que no solo honró el legado de la escudería, sino que reafirmó su dominio en lo más alto del deporte motor. La largada en Imola fue un verdadero espectáculo, una de esas escenas que los aficionados a la Fórmula 1 recordarán durante años. Max Verstappen, desde la segunda posición en la parrilla, ejecutó una maniobra magistral que dejó a todos boquiabiertos. El neerlandés sabía que el margen de error era mínimo ante un Oscar Piastri que arrancaba desde la pole position con hambre de consolidarse como una amenaza seria. Sin embargo, la experiencia, el temple y la audacia de Verstappen se hicieron evidentes en el mismo instante en que las luces del semáforo se apagaron. Max aceleró con precisión quirúrgica y, con una confianza característica, trazó una trayectoria impecable hacia la primera curva, Tamburello. Fue allí donde desplegó todo su arsenal. Mientras Piastri intentaba cubrir el interior, Verstappen arriesgó todo al lanzarse por el exterior. Con los neumáticos rozando el límite del agarre y el viento en contra, el RB19 demostró por qué es considerado una obra maestra de ingeniería. Verstappen sostuvo la trazada con firmeza, cortando el aire con maestría y dejando sin margen de maniobra al australiano. El adelantamiento no solo fue impresionante por la ejecución técnica, sino porque encapsuló el espíritu combativo que define a un campeón mundial. En ese momento quedó claro que Max no estaba dispuesto a dejar pasar ninguna oportunidad. Y antes de que el primer sector concluyera, ya había tomado el control absoluto de la carrera. Desde ese instante, su rendimiento fue una demostración de consistencia y velocidad. Cada vuelta posterior a ese impactante adelantamiento fue una masterclass sobre cómo gerenciar la carrera desde la punta. Verstappen, sabedor de que el RB19 era intratable en condiciones de pista limpia, comenzó a construir una ventaja que pronto se convirtió en insalvable para el resto de sus rivales. El neerlandés no solo mantuvo a raya a Piastri, sino que le arrebató toda posibilidad de contrarrestar. Fue un golpe psicológico tan contundente como técnico. Esta maniobra inicial simbolizó el calibre del piloto que es Max Verstappen, un deportista que no solo cuenta con habilidades innatas al volante, sino con la capacidad mental para ejecutar movimientos arriesgados con una seguridad aplastante. Su adelantamiento en Tamburello fue el inicio del monólogo que él mismo escribió en Imola, consolidando su supremacía desde la salida y dejando claro que, para destronar al actual campeón del mundo, no basta con tener talento. Es necesario ser extraordinario. Red Bull demostró en su Gran Premio número 400 por qué es sinónimo de excelencia y dominio en la Fórmula 1. La escudería austríaca, que debutó en 2005 con aspiraciones de mediano plazo, ha evolucionado hasta convertirse en un gigante del automovilismo, y esta victoria en Imola no fue solo un recordatorio de su posición, sino una reafirmación de que su hegemonía sigue lejos de cualquier amenaza real. Desde el diseño impecable del RB19 hasta la coordinación quirúrgica del equipo en cada parada en boxes, todo en Red Bull parece operar como una maquinaria perfectamente engranada. Cada detalle, desde la elección estratégica de neumáticos hasta el análisis preciso de las condiciones de pista, se alinea con una filosofía ganadora que no da margen al azar. El impacto histórico de este equipo en la Fórmula 1 quedó sellado, no solo por la magnitud del logro en su GP400, sino por la forma en que lo consiguieron. El RB19, una evolución perfeccionada de su predecesor, continúa marcando un estándar de referencia en términos de velocidad,
confiabilidad y eficiencia aerodinámica. Imola, una pista que castiga la más mínima falta de precisión, sirvió como el escenario perfecto para que Red Bull reafirmara que no solo poseen el mejor monoplaza, sino que Maximilian Verstappen, como piloto estrella, es la pieza fundamental de este engranaje ganador. Su facilidad para maximizar el rendimiento del coche, combinada con una preparación inigualable del equipo liderado por Christian Horner, transformó esta carrera en un escaparate del dominio técnico y estratégico que ha definido a Red Bull en la era híbrida. A lo largo de la temporada, los rivales han intentado encontrar grietas en la armadura de Red Bull, pero Imola dejó claro que cualquier intento de destronar a la escudería top de la parrilla requiere algo más que buenas intenciones. Cada victoria que suma no solo engrosa su palmarés, sino que alimenta su legado, recordando a propios y extraños que estamos ante una de las estructuras más exitosas en la historia del deporte motor. Lando Norris fue la sorpresa positiva del día, mostrando una tenacidad y competitividad que le permitieron brillar en Imola. Desde el inicio de la carrera, el británico dejó claro que no iba a conformarse con un papel secundario dentro de McLaren. Su agresividad fue evidente en las primeras vueltas, donde logró colocarse en una posición privilegiada y superar a rivales directos con maniobras que evidenciaron confianza y precisión. Norris, que partía desde la cuarta posición, no tardó en demostrar que tenía ritmo para aspirar más alto, y sin dudarlo, puso en aprietos a su compañero Oscar Piastri, quien no pudo mantener el nivel tras su espectacular clasificación del sábado. El momento clave para Norris llegó poco después del primer stint, cuando McLaren tomó la decisión estratégica de llamarlo a boxes antes que a Piastri. Fue un movimiento arriesgado pero calculado, ejecutado a la perfección gracias a una parada rápida que lo incorporó de nuevo a pista en un tráfico más favorable. La decisión dejó a Piastri en una posición comprometida, alargando su stint y exponiéndolo a perder terreno frente a otros pilotos en el pelotón. Sin embargo, no solo la estrategia jugó a favor de Norris. Su actuación en pista demostró por qué McLaren todavía deposita gran confianza en él como líder del equipo. En la segunda mitad de la carrera, su ritmo fue consistente y suficiente para defenderse de los rezagados intentos de ataque por parte de sus rivales. Mientras tanto, Piastri, atrapado en una estrategia que lo condenó a una degradación más pronunciada en sus neumáticos, no pudo replicar esa constancia y terminó perdiendo posiciones clave que lo relegaron al tercer escalón del podio. Para Norris, este segundo lugar no solo supone un resultado sólido, sino también un impulso moral en un momento crítico de la temporada. Su desempeño dejó en claro que McLaren sigue siendo un contendiente a tener en cuenta, especialmente cuando las decisiones estratégicas son ejecutadas con la brillantez que caracterizó su jornada en Imola. Sin duda, él fue el encargado de maximizar el potencial del MSL60, aprovechando cada oportunidad y reafirmando su lugar como uno de los pilotos más consistentes en la parrilla actual. El fin de semana de Fernando Alonso en Imola se convirtió en una cadena de circunstancias desafortunadas que culminaron en una carrera para el olvido. El piloto asturiano, que llegaba con la esperanza de recuperar terreno en un campeonato cada vez más competitivo, se encontró con un Aston Martin que no estuvo a la altura de las exigencias del circuito italiano. Desde las primeras sesiones, de libres quedó en evidencia que el AMR23 sufría más de lo esperado en una pista que demandaba equilibrio perfecto entre carga aerodinámica y tracción. Aunque Alonso logró calificar en una posición decente, lo cierto es que el monoplaza verde carecía del ritmo necesario para defenderse en carrera frente a sus principales rivales. El domingo, una serie de decisiones estratégicas terminaron de sellar el destino de Alonso. Aston Martin optó por una estrategia conservadora durante la primera parte de la carrera, extendiendo el primer stint más allá de lo habitual con la esperanza de beneficiarse de un posible safety car o cualquier otra circunstancia inesperada. Sin embargo, esta táctica, en un circuito tan estrecho como Imola, donde el adelantamiento es prácticamente un arte, resultó contraproducente. Alonso se encontró atrapado en tráfico, y pese a sus esfuerzos por maximizar el rendimiento de un coche con neumáticos desgastados, perdió terreno crucial que sería irrecuperable en las últimas vueltas. La frustración del bicampeón español se hizo evidente a medida que la carrera avanzaba. Aunque demostró su habitual temple, realizando maniobras precisas y agresivas en los pocos momentos que tuvo la oportunidad de atacar, fue claro que el AMR23 carecía del grip y de la capacidad de tracción necesarias para pelear en igualdad de condiciones.
A esto se sumó la falta de acierto en los ajustes del coche, que dejó a Alonso luchando contra el sobreviraje en las curvas más técnicas del trazado. La situación se tornó aún más difícil tras el último safety car, cuando, a pesar de un impulso, renovado tras la relanzada, Alonso no consiguió superar a Yuki Tsunoda en su intento desesperado por entrar en el top 10. El resultado final en Imola fue un amargo 11º puesto para el piloto español, que no dudó en expresar su desconcierto. Por radio. ¡Qué tortura! Soy el piloto con más mala suerte del mundo, señaló con resignación. En un año donde Aston Martin parecía ser una fuerza emergente en la parrilla, la falta de consistencia exhibida en Imola plantea serias preguntas sobre la capacidad del equipo para mantenerse competitivo frente a estructuras como McLaren o Williams, que ya comienzan a cerrar la brecha. Carlos Sainz enfrentó en Imola una jornada llena de altibajos que puso a prueba su resistencia y capacidad de adaptación. Desde la salida, el piloto madrileño mostró determinación, logrando asentarse firmemente en la zona de puntos tras una maniobra limpia y precisa sobre Fernando Alonso. Su ritmo inicial parecía prometedor, con un Ferrari SF23 que, aunque no del todo competitivo en comparación con Red Bull o McLaren, demostraba ser lo suficientemente sólido como para aspirar a un resultado respetable. Sin embargo, lo que parecía ser una carrera controlada para Sainz pronto se convirtió en un desafío cuesta arriba debido a una serie de circunstancias fuera de su control. El Virtual Safety Car fue el punto de inflexión de su carrera. Cuando se desplegó en la vuelta 28, Ferrari optó por mantener a Sainz en pista, anticipando que la neutralización no sería prolongada, pero la estrategia no dio los frutos esperados. Los equipos rivales supieron aprovechar mejor la ventana de paradas en boxes, lo que resultó en una pérdida significativa de posiciones para el español tras reincorporarse a la pista. De estar cómodamente en la pelea por un top 5, Sainz se encontró de repente relegado a la 14ª posición, rodeado de tráfico y con la presión de recuperar terreno en un circuito que no facilita los adelantamientos. Lejos de rendirse, Sainz desplegó toda su maestría al volante, realizando adelantamientos calculados y eficaces sobre pilotos como Yuki Tsunoda y Nico Hülkenberg. Su capacidad para gestionar los neumáticos en las condiciones más exigentes fue clave, especialmente en los compases finales, cuando el desgaste comenzaba a afectar notablemente a varios de sus rivales directos. Además, supo mantener un ritmo competitivo a pesar de los problemas de tracción que el SF23 exhibió en ciertos tramos del trazado, compensando las carencias mecánicas del monoplaza con su habilidad innata para encontrar el límite en cada curva. Finalmente, Sainz cruzó la línea de meta en la 8ª posición, un resultado que, aunque lejos de sus expectativas iniciales, demostró su capacidad de resiliencia. Fue un ejemplo claro de cómo la tenacidad y un enfoque estratégico de carrera aún pueden extraer frutos incluso en un día complicado. Ferrari puede no haber brillado como conjunto, pero Sainz dejó patente que, en manos del piloto madrileño, siempre existe la posibilidad de pelear contra la adversidad. La temporada actual de Fórmula 1 está dando lugar a una de las rivalidades más interesantes dentro de la parrilla, la protagonizada por Fernando Alonso y Carlos Sainz, los dos representantes españoles que, aunque comparten nacionalidad, se encuentran en contextos muy diferentes. Alonso, el veterano bicampeón, llegó a Aston Martin con el objetivo de revitalizar su carrera en un equipo que parecía dispuesto a desafiar la hegemonía establecida. Por su parte, Sainz, en su tercer año con Ferrari, busca consolidarse como una pieza clave dentro de la escudería más histórica de la categoría, enfrentándose no solo a sus rivales, sino también a la presión interna de superar a un compañero como Charles Leclerc. En Imola, las diferencias entre los dos quedaron al descubierto. Alonso sufrió un fin de semana marcado por las inconsistencias del AMR23, un monoplaza que comenzó el año mostrando un ritmo prometedor, pero que en las últimas carreras ha evidenciado dificultades para mantenerse al nivel de sus competidores más cercanos. La falta de actualizaciones efectivas y una estrategia conservadora en pista le costaron al asturiano opciones reales de sumar puntos. Mientras tanto, Sainz enfrentó sus propios problemas al volante del SF23, que, aunque con mejor ritmo en Imola, sigue siendo un monoplaza difícil de manejar y poco consistente en diferentes tipos de circuito. Sin embargo, el madrileño logró extraer el máximo posible de su coche, peleando hasta el final por asegurarse un resultado dentro de los puntos.
La comparación entre ambos refleja también el estado de sus respectivas escuderías. Aston Martin, después de un inicio explosivo, parece haber perdido fuelle frente a equipos como McLaren y Williams, que han evolucionado rápidamente sus monoplazas. Este desarrollo desigual pone a Alonso en una situación compleja, donde sus habilidades al volante no siempre bastan para compensar las carencias técnicas. Por otro lado, Ferrari continúa siendo un enigma. Mientras su estructura sigue sin resolver problemas crónicos de rendimiento, su capacidad técnica le permite a menudo situar a Sainz en posiciones competitivas, aunque lejos de desafiar a Red Bull. El duelo entre Alonso y Sainz no solo depende de su propio talento, sino del rendimiento de sus equipos, y mientras Aston Martin lucha por mantenerse en el top 5 de los constructores, Ferrari intenta frenar su caída frente a rivales emergentes. La lucha por ser el mejor español en la parrilla está más viva que nunca, y cada punto ganado se convierte en un testimonio de la resiliencia y ambición que ambos pilotos traen a la competición. Las reacciones tras el Gran Premio de Imola no se hicieron esperar, con declaraciones que reflejaron tanto la euforia del triunfo como las preocupaciones de aquellos que buscaron explicaciones tras un fin de semana complicado. Max Verstappen, sereno pero evidentemente satisfecho, destacó la importancia de su victoria y el trabajo impecable de su equipo. Siempre es especial ganar, pero hacerlo en un circuito como Imola y en el Gran Premio 400 de Red Bull hace que todo sea aún más significativo. El coche estuvo perfecto y el equipo ejecutó todo a la perfección. Estas carreras son las que como piloto sueñas con tener, comentó el neerlandés, subrayando que su objetivo es mantener este nivel durante el resto de la temporada. Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, también se mostró entusiasmado por el resultado, alabando no solo la actuación de Verstappen, sino el trabajo colectivo que permitió otra victoria dominante. Este es un hito importante para Red Bull. Hemos recorrido un largo camino desde nuestro debut, y este resultado en nuestro GP número 400 es un reflejo del compromiso y la innovación de toda la organización. Estamos muy orgullosos. En el campamento de McLaren, la euforia también se hizo notar, aunque con matices diferentes debido a las circunstancias de carrera. Lando Norris calificó su segundo puesto como un paso importante en el desarrollo del equipo y del MCL60, y no dejó pasar la oportunidad para agradecer el esfuerzo que ha permitido a McLaren cerrar la brecha frente a sus competidores. No obstante, también aprovechó para mostrar ambición. Estoy feliz, pero sabemos que aún queda trabajo por hacer para alcanzar a Red Bull. Es nuestro objetivo, y sé que estamos en el camino correcto. En contraste, Oscar Piastri asumió, con madurez, la desventaja estratégica que condicionó su desempeño. No fue el día que esperaba tras nuestra clasificación, pero así es este deporte. El equipo tomó una decisión que, desafortunadamente, no funcionó hoy, pero seguimos, creciendo juntos y aprendiendo lecciones clave. En la otra cara de la moneda, el ambiente era más sombrío para Aston Martin y Ferrari. Fernando Alonso, claramente decepcionado, fue contundente en sus declaraciones. Este resultado refleja nuestras carencias. Necesitamos reaccionar rápido porque los rivales están avanzando y nosotros, por ahora, no podemos hacer lo mismo. Mientras tanto, Carlos Sainz, aunque más optimista, no ocultó su frustración con las decisiones estratégicas que complicaron su carrera. Dimos lo mejor con lo que teníamos, pero obviamente no es suficiente. Seguimos trabajando para estar en la lucha de manera consistente. Los analistas y expertos de Fórmula 1 también ofrecieron su punto de vista sobre las consecuencias que Imola podría tener para el campeonato. David Coulthard elogió el desempeño de Verstappen y Red Bull, resaltando que su dominio plantea preguntas sobre si alguien puede realmente retarlos esta temporada. Por su parte, Nico Rosberg señaló que equipos como McLaren e incluso Williams han comenzado a mostrar señales de evolución, obligando a estructuras como Aston Martin y Ferrari a mejorar si desean mantenerse competitivos. La lucha tanto por el campeonato de pilotos como por el de constructores parece consolidarse en torno a Red Bull, pero el resto de la parrilla se encuentra en pleno proceso de reorganización, dejando abierta la posibilidad de una segunda mitad de temporada plagada de sorpresas. El Gran Premio de Imola de 2023 se suma a una selecta lista de carreras que han marcado épocas dominadas por equipos o pilotos en distintos momentos de la Fórmula 1.
El dominio absoluto de Max Verstappen y Red Bull en este circuito estrecho y técnico recuerda inevitables paralelismos con lo que han logrado figuras y escuderías en épocas recientes. Las actuaciones meticulosamente perfectas de Mercedes durante la era híbrida, especialmente en temporadas como la de 2014 y 2020, vienen rápidamente a la mente. En muchas de aquellas carreras, Lewis Hamilton ejecutó maniobras y exhibió ritmos de carrera que dejaron al resto como meros espectadores, del mismo modo que Verstappen lo ha hecho este año en varios trazados, con Imola como el más reciente ejemplo. Otro paralelo válido es el GP de España de 2004, donde Michael Schumacher, al igual que Verstappen en la actualidad, pilotaba un monoplaza que parecía estar en una categoría aparte. El Ferrari F2004, en manos de Schumacher, era una máquina imbatible, y su capacidad para gestionar neumáticos, controlar el ritmo y mantener a raya a sus competidores se asemeja al arsenal de habilidades que Verstappen y el RB19 han desplegado en lo que va de temporada. En ambos casos, la combinación perfecta entre piloto y coche estableció un estándar que forzó a los rivales a buscar soluciones tanto en ingeniería como en estrategia. Imola también invita a recordar carreras más recientes, como el GP de Estiria de 2021, donde Verstappen dominó de principio a fin, consolidando la idea de que Red Bull había comenzado a cerrar la brecha con Mercedes en su lucha por el título. Similar a esa jornada, Imola 2023 no solo muestra su capacidad individual, sino que también evidencia la cohesión de su equipo, desde la estrategia hasta la precisión en las paradas en boxes. Estas comparaciones subrayan cómo Imola se erige como otro capítulo en la evolución del dominio en Fórmula 1, consolidando la relevancia histórica de Red Bull en la categoría, mientras los rivales buscan una chispa que les permita revertir la tendencia antes de que esta temporada se convierta en un monólogo absoluto. El Gran Premio de Imola 2023 quedará grabado en los libros de historia como una demostración de poderío absoluto. Max Verstappen y Red Bull no dejaron lugar para las dudas. Están compitiendo en una liga propia. El neerlandés, con una actuación sin fisuras, dejó claro que no solo aspira a ampliar su legado personal, sino también a consolidar a su equipo como una de las fuerzas más dominantes que jamás haya visto la Fórmula 1. Imola se convirtió en el escenario donde se celebraron 400 grandes premios de excelencia, y la victoria de Verstappen fue el broche de oro perfecto para este hito. En un año donde la competencia parece cada vez más distante detrás de ellos, Red Bull no solo ha establecido un estándar imponente, sino que ha reforzado su posición como el rival a vencer, temporada tras temporada. Más allá de los números, lo que Imola deja en el aire es la importancia de la evolución constante, del trabajo en equipo y de la capacidad de encontrar la perfección, como lo hace Red Bull. Mientras sus rivales luchan por cerrar la brecha, Verstappen y el RB19 continúan, reinventando lo que significa ser imbatible en este deporte. La combinación de estrategia, ingeniería y talento no solo impulsa su éxito inmediato, sino que cimenta su lugar entre los grandes nombres de la F1. Para los aficionados y expertos, el GP de Imola no fue solo un espectáculo, sino una muestra del estado actual de este deporte, un desafío constante por encontrar la grandeza. ¿Podrán los demás equipos rivalizar con una escudería que marca el paso cada fin de semana? La temporada aún tiene mucho por ofrecer, pero Red Bull y Verstappen han puesto el listón extremadamente alto, dejando claro que no regalarán ningún milímetro en su ruta hacia la gloria.